Buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes, compartir. Quiero agradecer la presencia. Entiendo que quienes nos convocamos a este tipo de diálogos, pues somos personas que creemos en los derechos humanos y luchamos por la democratización de nuestros países y en ese sentido, pues un saludo solidario, amoroso desde El Salvador para ustedes. Bien, nos hemos hecho famosas, decías, tristemente, ¿verdad? Porque famosas por una situación muy difícil en nuestro país. En estos 15 minutos que tengo, voy a intentar hacer una síntesis, entiendo que luego va a haber un espacio más de preguntas. Decirles primero que El Salvador penaliza el aborto en su totalidad a ver, si te molesta, sí, perfecto. No hay problema. Muchas gracias. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, perfecto. Les contaba de que en El Salvador se penaliza el aborto en todas sus formas a partir de 1997. Como ustedes saben, El Salvador, luego de una guerra civil, se firman los acuerdos de paz. Posteriormente de los acuerdos de paz, iniciamos un diálogo en el país para reformar todo nuestro aparataje y normativa jurídica para hacerla supuestamente más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, iniciamos en 1996 la discusión de la creación de un nuevo código penal que llevaba este fin. Tristemente, antes de 1998, el aborto en El Salvador estaba despenalizado en las causales relacionadas a la salud de las mujeres. La dificultad que había en esos entonces era de acceso a los servicios. Por ejemplo, no estaba claro cómo una mujer que había sufrido una violación sexual iba a acceder al aborto. No habían procedimientos, no habían protocolos, la ley no era clara, pero estaba despenalizado. Entonces, en esta discusión del nuevo Código Penal, algunas feministas se incluyeron en este diálogo para querer colocar el énfasis en crear a nivel normativo procedimientos para acceder al aborto. Ahí hubo una orquestada de parte de las iglesias, principalmente de la jerarquía de la Iglesia Católica y otros sectores conservadores, que no les voy a contar, pero ya se imaginarán cómo fue ese contexto, lo que llevó a que en 1997 se aprobara un código penal que penaliza, valga la redundancia, de forma absoluta el aborto, es decir, no hay ni una causal que se permita. Y además se aprueba un artículo que es la instigación o ayuda al aborto, con el cual se coarta la libertad de expresión de defensores y defensoras de derechos humanos. Por muchos años, desde 1998 que entra en vigencia este Código Penal, en El Salvador se guarda silencio. Se guarda silencio desde el movimiento feminista, se guarda silencio desde el movimiento de mujeres, aunque ha habido algún nivel de querer meter el tema en debate, pero fue muy superficial, muy bajo, porque había mucho miedo, mucho temor del movimiento con esta amenaza de que también se iba a perseguir penalmente a quienes habláramos del tema. Y además también hay una ocultación de cifras, es decir, más que ocultación es una falta de cifras. Se penaliza el aborto y se entiende que en El Salvador ya no hay abortos. Entonces no hay cifras oficiales de abortos clandestinos, de muertes maternas, se oculta esta realidad. Posteriormente, ya en el año 2009, para llevarles un poco rápida la historia, conocemos de un caso a través de una publicación del periódico New York Times de una mujer condenada a 30 años por aborto en El Salvador. Decidimos algunas buscar a esta mujer en la cárcel y ver si efectivamente, porque no nos parecía, porque la pena del aborto no tiene 30 años, es menor. Entonces no nos cuadraba la situación. Cuando fuimos a buscar a esta mujer descubrimos que no, que ella estaba condenada, había sido procesada inicialmente por aborto, pero había sido condenada por homicidio agravado y a eso obedecía esta pena tan grande de años de prisión. Con esta mujer, que se llama Karina, comenzamos e iniciamos el primer caso buscando los mecanismos legales
de poder demostrar su inocencia, porque lo que a ella le había pasado es una emergencia obstétrica, un parto no asistido, y por lo tanto se había visto envuelta en esta situación y no había sido, digamos, defendida adecuadamente en el sistema de justicia, que la había criminalizado. En el 2009 logramos este triunfo de derecho, porque esta mujer quedó en libertad, y a partir de ahí decidimos, algunas feministas y algunos hombres aliados, defensores de derechos humanos, hacer un esfuerzo por constituir una instancia que luchara por despenalizar el aborto. Y así nace la agrupación ciudadana a la que hacía referencia. Y esta agrupación tiene dentro de sus principales objetivos en aquel entonces la defensa de mujeres, porque después de este caso nos empiezan a llegar otros en similares condiciones, pero además investigar el estado de las cosas. Así hicimos una investigación desde el año 2000 hasta el primer trimestre del 2011 de cuántas mujeres habían sido procesadas y o condenadas por aborto u homicidio agravado cuando se diera la condición de un homicidio agravado cuando la víctima es el menor hijo recién nacido. Y esta investigación la hicimos en todos los tribunales del país y lo que arrojó fueron 129 mujeres que habían sido procesadas desde el 2000 hasta el primer trimestre del año 2011. Estas 129 mujeres, digamos, de todos los juzgados del país, si bien es una cifra muy dramática y cada historia es muy, muy fuerte, decíamos cuántas de estas todavía están en prisión y nos arrojó un número de más de 20 mujeres que estaban en prisión. Yo les voy a contar brevemente en nuestra investigación, que actualmente la estamos actualizando, ya encontramos nuevos casos después de esos, el perfil de las mujeres que habían sido criminalizadas. El rango de edad, pues son mujeres entre los 18 y los 20 y los 21 y los 25 mayormente, y esto tiene una explicación porque, como ustedes saben, son mujeres en edad reproductiva, ¿no? El nivel de escolaridad, en un casi 11% dicen ser analfabetas. Estos datos los obtuvimos de ver la sentencia, el expediente en el juzgado. Hasta primer ciclo, es decir, de primero a tercer grado, casi un 16%. De segundo ciclo, es decir, de tercer grado a sexto grado, es un 19,51%. Y de ahí hay un número más o menos relevante, que es un 28%, que dice haber estudiado tercer ciclo, es decir, de séptimo a noveno grado. Ese es como, luego ya va disminuyendo cuando empezamos a hablar de bachillerato, técnico, universidad, son menores, es decir, las mujeres de muy bajo nivel de escolaridad. El estado familiar de estas mujeres, cuando les sucedió este hecho de haber sido criminalizadas, en un casi 74% las mujeres dicen estar solteras, es decir, que no hay presencia del hombre que participó en el embarazo en ese momento de verse criminalizadas en prisión, etcétera. La mayoría dice dedicarse a oficios domésticos, lo cual es lógico por el nivel de escolaridad. Algunas, que es un 18,6%, dice ser empleada doméstica, es decir, una empleada del hogar, trabajadora del hogar, luego vendedora, trabajadora informal, costurera y así sucesivamente. Es decir, mujeres con bajo nivel de escolaridad, bajo nivel económico, en condiciones de pobreza. Y aquí les cuento brevemente el perfil social, económico de estas mujeres, como para que veamos quiénes son las mujeres criminalizadas. ¿Qué hacer con estas mujeres? O sea, ese era como nuestro, porque obviamente no era simplemente darnos cuenta de la realidad. Empezamos a buscar las maneras de ayudarles legalmente a estas mujeres y ahí se nos ocurrió esta estrategia del indulto. Estudiamos el expediente de las más de 20 mujeres, de las cuales escogimos 17, y esa es la campaña que se mencionaba que hemos tenido durante el año pasado y parte de este año, que es la libertad
por las 17, campaña que para nosotras sigue vigente. ¿Cuál ha sido el resultado de esta campaña? Bueno, en principio tenemos la libertad de 2 mujeres. Es decir, ya no son 17, sino que son 15. Una de las mujeres salió libre porque ya había cumplido la pena, aunque ella fue indultada por la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa no le otorgó el indulto, precisamente la razón fue, más bien dicho, la excusa fue que esta mujer ya estaba a punto de cumplir su pena. La otra mujer sí, que es el caso de Guadalupe, ella fue indultada por los 3 órganos de Estado. Ella cumplió 7 años y medio de la pena de 30 años, es decir que 22 años y medio se le restaron de la pena y actualmente está en libertad. Con las otras 15 mujeres, pues algunas tenían dictamen favorable de la Corte, otras no. Al final en la votación se llegaba a las conclusiones que no, mostrando toda esta lógica del sistema de justicia salvadoreña criminalizadora. Les cuento que hay en El Salvador un organismo que se llama Consejo Criminológico, que es el encargado de hacer estudios de las privadas de libertad. Y este informe es un informe importante y conducente que se envía a la Corte Suprema de Justicia para estudiar casos tanto de indulto, de conmutación de pena o de beneficios penitenciarios. Es decir, es un informe de mucha relevancia para las personas privadas de libertad. Estos informes que nosotras los tenemos porque no los filtraron, no porque nadie nos los dio oficialmente, nosotras hemos tenido la oportunidad de leerlos. Si nos alcanza la vida y las energías, tenemos la intención de presentar un informe de esos informes, valga la redundancia, porque son informes que criminalizan la pobreza. Los elementos que valora este consejo, que es un consejo de personas multidisciplinarias, una es que la mujer no acepta la responsabilidad del hecho cometido. Claro, son mujeres inocentes, se saben inocentes y cuando les preguntan te dicen que son inocentes. Y ese es un elemento que para el Consejo Criminológico es desfavorable. Otro elemento es que no tiene nivel de escolaridad alto, con lo cual cuando salga de prisión no va a tener acceso a un buen empleo, lo que quiere decir que posiblemente vuelva a cometer delito. A eso se le llama criminalizar la pobreza, porque si esta mujer tiene un bajo nivel de escolaridad y bajos niveles económicos, no es su responsabilidad. Sin embargo, es un elemento desfavorable a la hora de otorgar un informe para que ella pueda optar a beneficios penitenciarios. Y así les puedo seguir leyendo la lista de elementos claramente discriminatorios y sobre todo con sesgos de discriminación por género que estos informes tienen. En esta lucha por la libertad de las 17, que como decimos la seguimos y es una campaña que la denominamos Una flor por las 17, no dejes que su vida se marchiten, nos posibilitó tocar a funcionarios como magistrados y magistradas de la Corte, diputados y diputados de la Asamblea Legislativa y hasta el mismo presidente de la República. Es una campaña que a nivel social ha tenido muy buena acogida porque humaniza la problemática, le pone rostro humano a estas mujeres que están sufriendo. Y como nosotras lo decíamos, si no hacemos nada para demostrar su inocencia, ellas que no tienen ninguna posibilidad de otro apoyo, los organismos que defendemos estos derechos, pues entonces se marchitarán sus vidas en la cárcel como una injusticia más. Entonces, digamos que ese es el mensaje que enviamos desde la campaña y que ha posibilitado también que las Naciones Unidas exhorten a El Salvador a un diálogo nacional. Y es precisamente lo que nosotras queremos y hemos solicitado, hablar del tema, que en El Salvador se discuta. Por muchos años, como les digo, callamos la problemática del aborto. Si ustedes me piden cifras oficiales de cuántos abortos inseguros se hacen en El Salvador, yo les digo no las tengo y no las tengo porque no las hay. Y eso quiere decir, porque es una problemática silenciada, sabemos que hay mortalidad materna, pero no sabemos de cuánto, o sea, son datos que no se dan, son estadísticas que no se brindan y que se pretende ocultar esta problemática. Nosotras reconocemos los avances en muchas materias que ha habido en El Salvador,
pero también denunciamos que en materia de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres no hemos involucionado, ¿verdad? Y estamos en esta situación tan grave de esta problemática que nos puede pasar a cualquier mujer en condición de pobreza. Porque decirles que de estas 129 mujeres que encontramos en esta investigación, más del 50% de las denuncias provienen de hospitales públicos. Es decir, en una violación al secreto profesional, los médicos o el personal de salud que le atendió es quien dio aviso a las autoridades de que había una mujer que había cometido un aborto, porque ese es el otro patrón, que estas mujeres inicialmente son procesadas por aborto y ya en el transcurso del proceso penal se cambia la calificación del delito a homicidio agravado por las semanas de gestación que tiene el producto, y por lo tanto se dice esta mujer no abortó sino que mató a su hijo recién nacido. O sea, esa es la lógica del sistema de justicia, que en estos casos sí ocupa todo el aparataje, porque basta leer una sentencia que llegan los bomberos, que llega la policía, montan todo el aparataje judicial para criminalizarla y al final lograr condenas de hasta 40 años, porque la condena mayor que se tiene de uno de los casos que estamos litigando también, que están dentro de las 17, es una condena de una mujer de 40 años, que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica, o sea, es clara que no ha mediado su voluntad al querer interrumpir el embarazo. Y otro caso emblemático, digamos, que nos ha situado en El Salvador y que también ha sido de mucho diálogo nacional e internacional, es el caso de Beatriz. El caso de Beatriz es de una joven de 22 años que padece lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, ¿no? Esta mujer, ya tengo 20 minutos, ay, perdón, bueno, termino brevemente contando este caso, porque es un caso muy fuerte de una mujer de 13 semanas de gestación que se atrevió a pedirle al Estado salvadoreño una interrupción por estar embarazada de un embarazo anencefálico. Esta mujer, después de librar una gran batalla legal, se le interrumpe el embarazo a las 27 semanas, cuando se había solicitado, cuando ella tenía 13 semanas de gestación, y se le autoriza, digamos, la interrupción, porque hay unas medidas cautelares que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, luego me quedo abierta a preguntas. Sí, yo